Dicen que en el hospital de Juárez, hace muchos años, trabajó una enfermera llamada Eulalia. Era una mujer joven y rubia, de ojos claros y facciones delicadas. Todos la querían por su infinita amabilidad. Pero, lo que más llamaba la atención es lo impecable que estaba siempre, no había un uniforme mejor planchado que el suyo. Un día ingresó en el equipo un médico muy apuesto, de nombre Joaquín. Dicen que todas las enfermeras se sintieron atraídas por él, a pesar de que era un poco arrogante. Eulalia no fue la excepción, pero ella hizo que al doctor le costara trabajo conquistarla. Una vez que se hicieron novios, Eulalia se mostraba muy enamorada, probablemente más que él. Incluso había rumores de que el joven médico seguía coqueteando con otras mujeres. Aún así, al año de ser novios, Joaquín le pidió que se casaran, lo que sorprendió a la joven, quien accedió feliz. Sin embargo, el médico tuvo que salir de viaje a un seminario durante 15 días en otra ciudad, quedaron de planificar la boda a su regreso. Durante los días de espera, uno de los enfermeros declaró su amor a Eulalia, a lo que ella contestó que no estaba disponible, pues estaba comprometida con el doctor Joaquín. Extrañado, el joven enfermero le dijo que eso no era posible, pues el doctor Joaquín había renunciado una semana atrás y se había ido de luna de miel con su nueva esposa. Destrozada, Eulalia corroboró la información en los registros del hospital y con otros compañeros. A partir de ese entonces, dejó de ser la enfermera dedicada que solía ser y debido al desamor, muchos pacientes sufrieron a causa de su negligencia. A largo plazo, la joven cayó enferma y murió, no sin antes haberse arrepentido de no dar lo mejor de sí en su profesión. Lo más curioso es que, después de su muerte, empezaron a surgir testimonios similares de muchos pacientes, en los que indicaban que una enfermera con las características de Eulalia los atendía amablemente, y aunque nadie podía distinguir su rostro, todos coincidían en que su cabello era rubio y no había un uniforme mejor planchado que el que llevaba puesto. Por eso la apodaron, la planchada. En Indonesia, el accidente de tren de Bintaro en 1987 dejó una cicatriz profunda en la memoria del país, cobrando la vida de 139 personas en un choque frontal entre dos trenes. Desde entonces, historias sobre apariciones espectrales en la zona han surgido, describiendo figuras con ropas ensangrentadas deambulando cerca de las vías. La tragedia dejó una huella imborrable en la zona, y los residentes creen que los espíritus de aquellos que murieron en el accidente aún rondan el lugar. En 2013, otro accidente en el mismo sitio reforzó las leyendas de que las vías de Bintaro están malditas. La historia de estas apariciones ha cobrado tal relevancia que muchas personas consideran que la tragedia aún no ha liberado a las almas atrapadas en aquel siniestro. Hace muchos años atrás la ciudad de Guadalajara era un pueblo pequeño y muy tranquilo. Era común que los extranjeros se mudaran a este lugar para pasar sus días de descanso. Pero de repente, la paz de este poblado se terminó. Un día apareció un perro muerto, algo que al principio parecía común, pero al mirar de cerca era algo verdaderamente extraño, pues el perro no tenía sangre. Parecía que le habían succionado todo el líquido. La policía pensaba que se trataba de un animal mucho más grande, lo que generó algo de tranquilidad. Al otro día apareció un gato a quien le sucedió lo mismo, y al otro día lo mismo pero a todo un grupo de gatos, y así por varios días. La población se sentía algo asustada. El miedo llegó a la cúspide cuando una mañana encontraron una persona sin una gota de sangre. Muy pronto todo el pueblo empezó a comentar que se trataba de un vampiro. Los rumores crecieron cuando al día siguiente apareció otro hombre en las mismas condiciones. Guadalajara ya no era un pueblo tranquilo y la gente ya no se atrevía a salir de noche por miedo a encontrarse con el vampiro. Tanto el pueblo como la policía se reunieron para tratar el problema y llegaron a la conclusión de que había que buscar al vampiro por la noche y matarlo con un palo de madera. El carpintero del pueblo propuso que la estaca tenía que ser de madera de camachín,
porque esa era la que era buena para matar a los vampiros. Todas y todos buscaron la madera de camachín y se fabricaron estacas. Los hombres del pueblo y los policías se fueron a cazar al vampiro y después de buscar y buscar por fin lo encontraron y le clavaron la estaca en el corazón, e inmediatamente murió. Se dieron cuenta que el vampiro era un extranjero que provenía de Inglaterra y al jubilarse se mudó a Guadalajara. Las autoridades ordenaron enterrar al vampiro en el Panteón de Belén y pidieron poner una piedra gigante encima para que jamás pudiera escapar. Pasado un tiempo, un trabajador del panteón se dio cuenta de que de la tumba estaba brotando una rama de un árbol de camachín, la misma madera de la cual estaba fabricada la estaca con la que atacaron al vampiro. La rama comenzó a crecer y nadie la pudo detener. Esta se convirtió en el árbol de camachín que hoy la gente visita en el Panteón de Belén, como recordatorio de que allí descansan los restos del vampiro. Desde entonces ese árbol es conocido como el árbol del vampiro. La historia, según los habitantes de los canales de Cuemanco en Xochimilco, se remonta a los años 50 cuando Julián Santana encontró en el agua el cuerpo de una niña, en las orillas de Suchinampa y enredada entre los lirios. Pese a todos sus esfuerzos no consiguió salvarla. Después de ese hallazgo, don Julián estuvo atormentado durante las noches por los gritos y lamentos de la niña. Santana dice que el espíritu de la niña quería llevárselo porque no pudo salvarla. Desesperado, no hallaba cómo hacer que la niña dejara de vagar por el lugar, así que decidió colgar muñecas para ver si se calmaba. Como dio resultado, se dedicó a colocar, a lo largo de todo el sitio, muñecas que encontraba en los canales o en la basura. Las muñecas que adornan la isla de las muñecas generalmente son muñecas abandonadas, algunas sin brazos, ojos u otras extremidades. El espíritu estuvo tranquilo mucho tiempo, incluso ahuyentaba a otros fantasmas por lo que en el lugar se daban buenas cosechas. Se cuenta que a inicios del siglo XXI, el espíritu de la niña regresó dispuesto a don Julián. Por eso, mientras el hombre pescaba con su sobrino, sufrió un infarto. Los testigos dicen que probablemente la niña había regresado para terminar su labor. La leyenda del Nahual relata las apariciones de una bestia nocturna, es una de las más populares leyendas de Tlaxcala. Algunos escritores lo describen como una persona común pero que posee poderes especiales de brujo y quizás sobrenaturales. Cuentan que una noche, un grupo de cazadores buscaban alguna presa en los bosques de Chiautempan, Tlaxcala. A lo lejos se percataron que había una figura de una enorme bestia negra que los miraba fijamente, así que decidieron acercarse para poderla cazarla. Pero cuando ya estaban a casi 2 metros, la bestia mostró los dientes. En reacción, los cazadores con miedo le dispararon en una pata y el animal salió huyendo. Los hombres siguieron su camino hasta que se encontraron con una cabaña iluminada en medio del bosque, llamaron a la puerta para alertar sobre la existencia de este animal salvaje. Se percataron que en la cabaña solo estaba un campesino que los invitó a pasar. Los cazadores le preguntaron si vio a alguna criatura peligrosa. El hombre se limpiaba una herida en la pierna. Ya que no recibieron una respuesta decidieron marcharse y fue así como llegaron a una taberna, en donde le contaron todo lo que pasó al tabernero y éste les dio una explicación a todo eso. Les dijo que la bestia era el campesino que se habían visitado, pero debido a que vendió su alma al diablo para poder tener grandes riquezas, por las noches debía tomar esa forma, haciéndolo muy peligroso. El tabernero les aconsejó que siempre llevaran crucifijos y un cinturón de piel de víbora. Esto ayudaría a que el nahual se transforme en humano y no los ataque. Se dice que los nahuales pueden transformarse en diversas criaturas por la noche, y de día pueden ser señores muy respetables e incluso ricos. Así que nunca se sabe, tal vez conozcas a uno. En los años 90 en México, el sudoeste de Estados Unidos, y en China,
empezaron a suceder muertes inexplicables entre el ganado. Los ganaderos encontraban ovejas muertas con agujeros por los que les habían sacado toda la sangre. El primer reporte se dio en Puerto Rico, donde encontraron 8 ovejas con 3 heridas en el pecho y sin sangre. Los periódicos comenzaron a hacer eco de la noticia y publicaron acerca de lo que estaba pasando, no solo con las ovejas, sino también con caballos, cabras o cerdos. No lograban identificar cuál podía ser el animal que mataba a los animales de esta manera. Por eso, muchos dueños comenzaron a hacer guardia para evitar que sus animales sufrieran ataques. Entonces, comenzaron a reportarse avistamientos de un ser que parecía un animal pero no se comportaba como uno. Un testigo comentó que había visto a una criatura alrededor de cientos de animales muertos. Muchos lo describían como una criatura de entre 1,20 m y 1,50 m de estatura, sostenido en 2 piernas, de grandes ojos y con garras muy afiladas. Otros lo describían como un lobo con ojos rojos y brillosos, filosos colmillos y púas en la espalda. Su agresividad, y su aspecto, hacía que no se enfrentaran a él. Entonces fue cuando la leyenda del chupacabras comenzó a tener sentido, aterrando aún más a las personas. Poco después, apareció una explicación a esta leyenda. Los expertos que estudiaron el caso, consideraron que esa pérdida de sangre podía ser debido a que el animal perforaba a sus víctimas en zonas donde podían causar grandes hemorragias. Aún así faltaba conocer cuál era el animal que podía llegar a hacer eso. Para ello, no tardaron demasiado tiempo en dar con el culpable. Se trataba de los coyotes. Pero no cualquiera de ellos, sino de aquellos que, enfermos de sarna, habían perdido el pelo, tenían la piel gruesa con heridas por rascarse, mal olor y una gran ira. Además, debido a su enfermedad eran débiles para atacar a otros animales. Por eso se acercaban hasta las granjas de los humanos buscando alimentos, ya que eran más fáciles de atrapar. En una de las avenidas arboladas de Budapest, Hungría, una figura inusual observa desde un balcón de piedra, la estatua de una mujer con una expresión melancólica, conocida como la novia de mármol. Según la leyenda, la figura representa a una joven que esperó en vano a su amado, quien nunca regresó de la guerra. Una versión de la historia dice que el esposo, tras regresar y hallar a su esposa muerta, mandó esculpir la estatua en su honor. Otra versión asegura que la joven se convirtió en piedra esperando eternamente a su amor. Este enigmático monumento sigue capturando la atención de los transeúntes, quienes no pueden evitar sentir la tristeza que emana de esta escultura. En Galicia, en el noroeste de España, hay mucha gente que asegura haber visto a la Santa Compaña. Se dice que su presencia se percibe incluso antes de verla, por el olor a cera que desprenden los cirios que portan las almas, por el tintineo de los rosarios y por la lúgubre campanilla que anuncia su paso. La Santa Compaña aparece a medianoche, en forma de una procesión espectral compuesta por 2 filas de almas en pena, vestidas con sudarios o túnicas, que vagan para purgar sus pecados. Está encabezada por una persona viva, condenada a portar la cruz y un caldero con agua bendita. Esta persona no puede volver la vista atrás y solo se libera de su tarea si logra pasar la carga a otro vivo. Pero hay maneras de librarse de ser el fatal portador de la cruz, como trazar un círculo en el suelo o rezar ciertas oraciones o evitar cruzarse en su camino. En las escuelas internado de Nigeria, pocas historias han sido tan perturbadoras para los estudiantes como la de Madam Koi Koi. Esta leyenda urbana narra la historia de una mujer que camina por los pasillos en las noches, con el eco de sus zapatos rojos resonando, un inquietante Koi Koi, que da nombre a su historia. La leyenda de Madam Koi Koi carece de un origen definido, pero se cree que era una profesora que falleció poco después de ser despedida y que, desde entonces, regresa en busca de venganza. Estudiantes de distintas escuelas afirman haber oído sus pasos y, en algunos casos, los dormitorios han sido cerrados para evitar cualquier encuentro con el espectro. En la ciudad de Manila, Filipinas, Bolit Road es una calle envuelta en misterio,
donde según la leyenda, se aparece una dama de blanco que causa escalofríos a quienes transitan por allí de noche. Los relatos de esta figura femenina, de largos cabellos y un vestido blanco, han sido contados y recontados desde la década de 1950. Se dice que esta figura aparece especialmente ante los taxistas que recorren la calle en altas horas de la noche, pidiendo un viaje para luego desaparecer misteriosamente del asiento trasero. Aunque su origen es incierto, la leyenda ha inspirado películas y es motivo de precaución para quienes circulan por Bolide Drive durante la madrugada. Una de las historias de fantasmas más conocidas de Japón es Yotsuya Kaidan, un relato sobre la traición y el poder del rencor eterno. Oiwa, la protagonista, es una mujer que tras ser envenenada y desfigurada por la amante de su esposo, muere y regresa como un espectro para perseguirlo. La imagen de Oiwa como un espíritu vengativo ha sido representada en el teatro kabuki y en varias películas, consolidando su lugar en la cultura japonesa. El mito de Oiwa sigue siendo poderoso, explorando temas como el amor y la traición. Su historia ha perdurado no solo como una advertencia, sino como una reflexión sobre los sentimientos humanos y las consecuencias de la injusticia. La siguiente leyenda puede variar, como es normal en la mayoría de las historias populares. Los protagonistas suelen ser una chica con un vestido o un chico con una capa, pero la trama es la misma. Desde 5, nos quedamos con la joven. La protagonista, cuyo nombre se desconoce, era una joven tímida. Por el trabajo de su padre, ella y su familia cambiaban constantemente de ciudad y de amigos. En uno de esos traslados, un grupo de compañeros retó a la joven a una prueba de valentía. Debía ir al cementerio de noche y clavar una nota en la última tumba del camposanto en la que decía, «Yo estuve aquí». La chica, con ansias de ser una más y poder integrarse rápidamente en el grupo, aceptó el reto y esa misma noche se dispuso a cumplir su tenebrosa misión. Aunque el cuerpo le pedía correr y abandonar el juego, la joven saltó la valla. Caminó entre el frío mármol, las siluetas de las cruces y las sombras de los ramos de flores posados encima de las tumbas. Cuando por fin llegó a la última tumba, sus ojos estaban empañados de lágrimas y sus manos temblaban por el miedo contenido. Con una chincheta clavó la nota en la que demostraba su valentía y al levantarse para salir corriendo, algo tiró de su falda, atrapándola. La mañana siguiente, al no tener noticias de la joven, el grupo de chicos se dirigió al camposanto. Allí encontraron su cuerpo inerte, con la falda de su vestido clavada con una chincheta a la última tumba del cementerio. Había muerto, de miedo. Esta historia sucedió en el siglo XVI en las calles de Guatemala y Argentina en el centro histórico de la Ciudad de México. Los protagonistas de la historia son los hermanos Ávila, Alfonso, Gil y María. Ellos tenían la fortuna de contar con una buena posición económica. Esto les daba acceso a una vida llena de lujos. Un hombre de apellido Arrutia pretendía casarse con María, pero no tenía intenciones honestas. Lo único que buscaba era poder acceder a la fortuna de su familia. Esta información llegó a oídos de los hermanos de María, por lo que buscaron evitar el matrimonio. Lo primero que hicieron fue buscar al novio para pedirle que no lo hiciera. Este se negó, pero una vez que le ofrecieron el suficiente dinero, decidió marcharse. Al final, eso es lo que quería. María al ver esto, se dio cuenta de las verdaderas intenciones de aquel hombre. Pero saber esto le causó mucho dolor y le hizo caer en una depresión profunda por más de 2 años. Sus hermanos, no sabiendo qué hacer, pensaron que sería buena idea recluirla en un convento. Para ello, la llevaron al antiguo convento de la Concepción. Pensaron que ese ambiente y el acercamiento a Dios le harían bien. A pesar del tiempo que pasó ahí, rezando todos los días y buscando evitar el dolor, simplemente no pudo. Y un día, se rindió. En el patio del convento existe un árbol de durazno, en donde tomó una cuerda y decidió ahorcarse. En ese mismo lugar terminaron por enterrarla las monjas y parecía que había terminado la historia. Pero, aproximadamente un mes después, notaron cosas raras en el ambiente. Algunas monjas juraban haber visto en el patio,
por la zona donde está el árbol, a una monja vagando de madrugada. Incluso, algunas juraban que al estar por la fuente de agua que se encontraba cerca, podía verse el rostro de María. El terror que esto les provoca era indescriptible. Los años pasaron y las apariciones continuaron. Incluso las mismas religiosas estuvieron ofreciendo toda clase de rezos y misas para intentar alejar al espíritu. Pero pasaron los años y las apariciones continuaban. Sus hermanos murieron tiempo después de forma violenta, ya que se vieron envueltos en una revuelta, donde fueron juzgados y sentenciados a muerte. ¿Y el novio? Las malas lenguas dicen que fue eliminado por la aparición, que lo buscó hasta acabar con él. Pero son rumores de la época, no queda ningún registro de ello. Hasta la fecha, hay quienes aseguran que el fantasma de la monja todavía ronda por los pasillos del convento. Cuenta la leyenda que el chonchón es una presencia maligna, y muy temida en las zonas rurales y urbanas, aunque con menos probabilidad, de Chile. El miedo a esta criatura se debe a que esta sería realmente un calcu mapuche que practica el mal con espíritus, o una bruja o brujo poderoso que conoce el secreto de los calcus sobre el misterioso poder de volar transformados en el temido chonchón. Punto. El calcu o el brujo / brujas realizaría la transformación en chonchón untándose una mágica crema en la garganta. Punto. Esta mágica crema haría que se le desprenda la cabeza del resto del cuerpo o que este último, adquiriendo esto un plumaje, garras afiladas y grandes orejas que se transformarían en alas para poder volar, y si lo desea y es poderoso, incluso podría realizar una transformación completa para adquirir la forma de una especie de búho o lechuza. Así podría dejar el cuerpo en su casa y realizar fácilmente sus actividades malignas. Punto. En el caso de los brujos o brujas, al momento de comenzar el vuelo además recitarían la siguiente frase: sin Dios ni Santa María, con lo cual el diablo les otorgaría más poder, para así lograr esta transformación, pero si se equivocaba y recitaba otras palabras, sufriría una gran caída. Al transformarse el cucú dejando su cuerpo en su casa, debe siempre recordar que es necesario tener otro mágico ungüento para volver a su forma humana. Si se le perdiera, ocultara o destruyese su ungüento, el chonchón volaría en picada hacia el suelo para matarse, ya que no soportaría el destino de quedar transformado para siempre en chonchón, y en el suelo solo quedaría el cadáver de una lechuza o búho. La transformación a chonchón la realizarían siempre de noche, aunque su presencia sería delatada por su fatídico y temido grito de «tué, tué». El principal objetivo de la transformación en chonchón sería para obtener agilidad para moverse. Mediante esta forma se dirigirían hacia las reuniones que realizarían estos tipos de calco o brujos / diagonal bruja. Igualmente como chonchón recorrerían los lugares donde desearía hacer daño o enfermedad, revoloteando alrededor de la casa, o en el peor de los casos entraría a la habitación del enfermo, donde lucharía con el espíritu del enfermo, para que éste no pueda protegerse y así el chonchón pueda tranquilamente chupar su sangre, lo que al poco tiempo podría ocasionar la muerte del enfermo si no se actuara rápidamente. Es por ello que cuando los campesinos escuchan los gritos persistentes de tué, tué, significa que el odiado chonchón ha salido a anunciar que se puede producir una futura muerte de algún ser querido. Una joven japonesa llamada Kashima Reiko se dirigía a su casa al anochecer. Por desgracia, fue víctima de un grupo de asaltantes. La golpearon, violaron y la dieron por muerta. La pobre moribunda se arrastró por el suelo para pedir ayuda. Muy débil, perdió el conocimiento en las vías del tren. Poco después un tren la partió por la mitad. Desde entonces el espíritu de la difunta recorre las estaciones en busca de las piernas que le faltan. Teque teque es el sonido que hace al arrastrarse antes de atacar a su presa. Se sabe que su objetivo es cortar las extremidades inferiores de su presa.